Bienvenidos a una edición especial de Sin Patria. En esta oportunidad tenemos como invitados al chico y las chicas, en este caso de la página de Instagram, Feminist Bolchevique. ¿Lo dije bien, chicos? Sí. Sí, perfecto. Nos van a acompañar en este episodio especial, en este caso. Ellos tienen mucho que contarnos de su experiencia y también para que ustedes, las personas que nos escuchan, los oyentes, puedan pasar de una forma más amena esta cuarentena, pandemia, fin de los tiempos 2020 que está arrasando con todos. De los chicos del Instagram, de Feminist, ¿quiénes se quieren presentar primero? A ver, J o Hola, ¿qué Rox. tal? Hola, yo soy J. Para efectos prácticos, soy de Recoleta y eso, tengo 28 años. Qué gusto conocerlos. Buena, muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue el presentador? Hola, soy Carelia, soy historiadora desde el norte sin patria, desde este norte transfronterizo que conoció al Estado chileno bastante entrado el siglo XIX. Un gusto poder compartir este espacio hoy. Hola, bueno, no alcancé a inventarme un apodo, así que díganme Equidad, por ahí, no sé, cualquier cosa. Y eso, buena onda. Buena. A Marquito lo bajar al último, como siempre. Sí, pues, siempre me dejan como al último, pues. Pero que se presente mi compadre de la ventana de abajo. Yo lo tengo abajo, no sé ustedes dónde lo tienen. Es que aquí te muestra, por eso estamos por Zoom para los oyentes. Te muestra en grande el que está hablando, se supone. Está sonando Soda Stereo de fondo en la pieza de alguien. No sé de quién. No, yo. Por eso me pongo en mute de repente para que no escuchen ahí. El copyright no salte, Cerati no nos mandes. Polilla, mándale los saludos a la gente, pues, ya que quería hablar. Dale, te extrañan. Ya. Hola a todos. No, bueno, aquí, bienvenido a otro episodio de Sin Patria. Aquí, el mismísimo, aquí le habla, Polilla. Y bien, aquí, en el ciberespacio, lo que se puede hacer mientras en cuarentena. Voy a avisar que contamos con un miembro caído, Alvarito. No pudo estar presente hoy, por fuerza mayor. Así que lo vamos a tener un altar, unas velitas ahí, mientras. Una foto. Pero bien, no sé. Ya, como vamos al marco al último, le toca al inglés ahora. Bueno, yo soy David, bueno, ya me conocen ya, tengo 25 años, la gente, bueno, ellos solamente, ellos tres me conocen, ellos dos, hoy se echa de menos Alvarito, tengo 25 y bueno, más que hablar de mí, de nuevo quiero reiterar la gracias a los chicos por la buena onda, por la disposición y también por acceder, porque, bueno, se agradece. Igual que en un momento tuve miedo de haber sido muy insistente o haber molestado tanto, pero se agradece la receptividad porque queríamos hablar quizá con gente más de peso, por así decirlo, y necesitamos ver qué opinan. O sea, si no eran ustedes, era capitalismo revolucionario, y no queríamos hacer eso. No, mentira, eso nunca fue una opción. Y nada, pues, también de paso agradecer a los chicos de Les Triviales y Vergüenza Ajena con quien hicimos colaboraciones enteras anteriores. Saludos también para ellos, Marco. No, parece que Marco se presentó. Ya, pues chicos, cuéntenme. No, yo me presenté así solo, si siempre ocurre lo mismo, para que los chicos de Feminist se acostumbren a la dinámica del grupo nuestro, siempre me omiten, me dicen facho entre medio, ¿ya? Y yo quedo como así en la pantalla, así como todo traumatizado y como un niño golpeado, ¿ya? A las personas que nos escuchan, sí, ya día 130 de la cuarentena, ¿no? No sé, 160. para mí un año ya, va como 2 años. Ya se fue el año prácticamente, para la mitad del año, ha sido un año algo explosivo, parece que va a continuar. Y sí, se ha pasado bien, me estoy acomodando un poco todavía. Estoy muy feliz porque por fin estoy viviendo con mi polola. Así que estoy contento. Y sí, regalón. ¿Ya? Te amo mucho, amor. Y si estás escuchando el episodio, te amo. ¿Ya? Besito. Pero vamos a continuar porque pueden decir el Marco se pone El macabeo. Acá los chicos de Sin Patria les tienen una pregunta a nuestros invitados. No sé si quieren comenzar así la dinámica. Chicos, chicas. Yo tengo una pregunta, sí, una pregunta lo más banal posible. Ustedes son una página de memes, ¿cierto? Y muy buenos memes. Yo digo, me pregunto es, ¿dónde sacan material para hacer los memes? ¿O los roban? No vamos a contar nuestros secretos de estado.
Jamás. Oh, pero se inspiran en algo, no sé, pues sí. O es como que ven referencias y lo sacan. No, la verdad es que al principio lo hacía yo, todo el contenido lo hacía, hasta que empezamos a tener como más trabajo como en otros espacios y empezamos a sacar memes de diversos espacios, más de Facebook, pasarlo a Instagram y nos comparten y nos retroalimenta a la gente con su contenido. Así fue. Ah, ya. Sí, pero todos trabajamos, no es que ella haga todo. Ah. Todos trabajamos. No, es que lo que pasa es que al principio yo estaba sola, pues, y hacía los memes y eso. Y eso. Ahora somos más. Nos- Equipo de trabajo. Sí. ¿Y cómo nació su página? ¿Cómo fue como mezclar algo que por lo menos a mí personalmente en un principio era un poco chocante, así como feminismo y comunismo? ¿Cómo nació? ¿Cómo le dices? ¿Qué te choca del feminismo y comunismo? En Es conjunto? que yo por mi parte, que bueno, quizás he tenido malas como choques, que no sé, el comunismo más extremo, que le decimos los tanquis, es como los machitos de izquierda, como le dicen ahí. Que dicen, no, esto es un movimiento progre, los feministas están contra no sé, la revolución del proletariado, ponen encima otras cosas banales, bla, bla, bla. Eran como lo que siempre me encontraba. Y nunca había encontrado como esta mezcla. En realidad es una discusión que lleva cruzando todo el siglo XX, desde la Clara Zetkin en adelante con la Rosa Luxemburgo. Me salió ahí como toda la actitud de historiadora, pero es una discusión que nos atraviesa hace rato. O sea, el mariaje entre marxismo y feminismo está bastante trabajado, especialmente de las feministas y economistas, pero claro, o sea, tal vez ha quedado un poquito como a la saga de la discusión contemporánea, dado otras corrientes que se alejan o hacen esa crítica, justamente como dice el compa Javier, a los machos de izquierda. Entonces, pareciera como que es algo un poco, no sé si nuevo, pero que no se ve mucho, pero es una discusión ya de siglos. Claro, agregar a eso que, claro, quizás los tanquis son así, pero los comunistas somos más. Y el Partido Comunista, por ejemplo, es un partido que se declara feminista también, dentro de sus principios, por ejemplo. Entonces, en espacios como eso, justamente ahí no tienen cabida esa clase claro, de personajes, claro, pero no son los únicos que están así. Efectivamente, la izquierda ha evolucionado. Los tanques son una minoría específica que en este momento está muy aislada, y la verdad es que les gusta estar así porque se enojan con todo el mundo y sobre todo entre ellos. Entonces, hay que dejarlos solos porque Sí, se enojan. es como un personaje de internet nomás. Ya. Bueno, no, yo tengo una acotación, porque quizá lo que opinan mis compañeros quizá no es lo mismo que digo yo o la resolución que yo doy. De partida, para mí, el feminismo y el comunismo hace siglos que conviven. Y no solamente conviven en contrario, en el sentido de Kollontai discutiendo con las feministas burguesas, sino el Flora Tristán, que se consideraba feminista y socialista y comunista. Entonces hay que primero sostener las bases de lo que significa feminismo dentro del marxismo, y a partir de eso primero hay que definir lo que es el comunismo. El comunismo no es una cosa autoritaria. El comunismo es como no existe ningún sistema de opresión, ni de familia, ni siquiera de Estado. No existe. Entonces, dentro del comunismo, el feminismo, de todo el feminismo, el radical más que nada, quiere romper como todas esas bases de fundamentos que también no es un sistema de opresión también. Entonces, se unifica como en un objetivo, que es el objetivo principal, que yo creo que es como, en el fondo, la destrucción del sistema capitalista, el sistema actual, y la eliminación de cualquier tipo de opresión. Entonces, que el feminismo y el comunismo estén tan alejados, yo no sé en qué manera surgió. Yo sé que es de dónde surgió, de la derecha, o sea, de la derecha, más que nada de la extrema izquierda, de las personas que dicen que es como algo posmo, que no es actual, que es una cosa posmoderna y que no, responde a sentido burgués, a un sentido burgués, que no es un movimiento de masas, pero el feminismo es un movimiento de masas, actualmente no responde a intereses burgueses, responde a los intereses de las obreras también, hay un feminismo, y eso es lo que yo puedo decir acerca del feminismo marxista y de la definición, y decir que el nombre empezó por un juego nomás, de ahí a que se ve... Da para hablar harto, siempre. Sí, un tema muy interesante. No, no está bien, y de hecho,
una de las, por ejemplo, cuando David nos comentó en Sin Patria acerca de hacer este episodio, yo lo quería hacer principalmente porque hay que derrumbar ciertos mitos. Y es que una vez yo, de hecho, quería hacer un capítulo de este estilo, porque una vez me venía de un carrete allá por Recoleta y pedí un Uber y todo el asunto y me quería en mi casa y me tocó con alguien, un chofer, que estaba trabajando a las 4 de la mañana, ¿ya? Y empezamos a hablar de la prueba, el rechazo, todo el asunto, y me empieza a decir de que la nueva constitución que se iba a formar iba a terminar con la propiedad privada, que los comunistas iban a matar a la gente en la calle, y yo lo miré, y yo le dije, o usted solamente visita los sitios de internet que usted quiere visitar, o es vecino de casa. Y no lo podía, porque era como una verbordea, pero usted le dije, ¿usted ha conocido a algún comunista en su vida? No, no, y me dijo una cosa horrible, no lo voy a decir acá. ¿Ya? Pero yo quedé como, no, esto hay que arreglarlo, y yo creo que el podcast en este caso y una página de Instagram ayudan a sacar, a eliminar estos mitos. Les quería preguntar qué les pasa en su corazoncito, en su interna más personal cuando escuchan estos mitos, ni siquiera de la extrema derecha, sino de la persona a pie, del que paga impuestos, del que trabaja, de la persona que al fin y al cabo las políticas públicas le llegan. ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan ese tipo de mitos o irracionalidades en esos momentos? ¿Qué les pasa a ustedes en lo personal? Bueno, en lo personal, por ejemplo, yo creo que el anticomunismo está en Chile y existe, pero existe no por un tema de que la idea de derecha sea muy fuerte, sino por un tema de cómo en Chile se reprimió a la izquierda durante la dictadura, en la cual efectivamente se asesinó a miles de personas, se hizo desaparecer a cientos, se exilió a cientos de miles, y en razón de eso, estar rodeado de comunistas daba miedo, y la gente empezó a tenerle miedo a ese concepto. Y por ende, cuando se rumoreaba que había un comunista cerca, la gente lo sabía y la gente tenía miedo, y se empezó a generar una suerte de nulo entendimiento, porque después del golpe de Estado tenemos que entender que la educación política en Chile desapareció, la actividad política, la posibilidad de participar en algún movimiento era nula. Bueno, yo creo que ahí la compa Carameri nos puede quizá dar un contexto más como profundo de esa época, pero era complicado poder organizarse de forma alguna. Entonces la gente se desconectó completamente de lo que es ser comunista, salvo algo malo, algo que daba miedo, algo que traía problemas, porque esa gente era gente mala, era gente que quería quitarnos las cosas y a repetir la doctrina, por supuesto, de la derecha y por supuesto de la dictadura. Entonces, cuando uno se encuentra con casos así, hablar con esas personas te das cuenta rápidamente que o son familiares de militares o son gente que por alguna u otra razón terminó simpatizando ni siquiera con la derecha, sino directamente con Pinochet, y en razón de eso tienen esa idea. Y lamentablemente no son pocas personas, pero hay que entender de que hay una base de ignorancia también ahí en ese sector, y no siempre es posible culpar a la gente de su propia ignorancia. La ignorancia es infinita, ¿cierto? Y se manifiesta en muchas formas, y bueno, nos queda combatirla a través de la educación, a través de entregar elementos de formación, y de repente hasta una página de memes, como alegremente se nos califica, bacán, pues me gusta ese concepto, y qué bueno que a través de eso de repente se logra entregar información, se logran entregar elementos que permiten romper ese cerco, ¿cierto? Entonces así se combate el anticomunismo, más que enojarse, porque enojarse, pucha, es fácil, pero acumular frustración, eso es de Ultron. No sé, a mí me pasa algo distinto, bien distinto. Con el sentido de escuchar como el argumento que dice el amigo Marco acerca de... Yo sentí ese argumento de bien cerca. Hay una parte de mi familia que es bien derechizada, y sabiendo que la historial de mi familia, que ha estado en el Partido Comunista desde mi bisabuelo, dicen, ojalá todos los comunistas estuvieran muertos. Entonces tú decís, ¿de dónde vienen esa reflexión? Y me pregunta, en verdad lo que yo me cuestiono un poco,
es realmente hay que tomarse en serio los comentarios de estas personas que ya están extremas en el extremo de la derecha, o simplemente avanzar a las personas que realmente nos interesa indagar en el sentido de agudizar sus contradicciones de clase obrera, porque el Partido Comunista se tiene que mover como clase obrera, y no es solamente el partido, los comunistas nos tenemos que mover en ese sentido. Esta persona va a participar de estos movimientos, es una persona que se colectiviza, es una persona que conoce la realidad de su territorio, es una persona que importa a lo que va a pasar o lo que queremos, es una persona que ha leído alguna vez, no sé, el manifiesto. Esos son como mis cuestionamientos, por eso yo en verdad y viene desde una perspectiva súper agresiva, porque en realidad yo sé que los quieren muertos, y puta, mala ola, porque los comunistas no es que no quieran ver muertos a algunos burgueses tampoco, ¿cachai? No sé, algunos sí. Pasan que hay ciertas concepciones que desde la Guerra Fría en adelante se fueron heredando como bien distorsionadas en torno al comunismo, pero son como conceptos claves. Por ejemplo, cuando pensáis que toda esta gente habla de que nos van a quitar la propiedad, que vamos a tener que andar todos vestidos iguales, nos van a imponer como la educación de nuestros hijos y cómo se piensa, entonces tenéis que, por ejemplo, la noción de libertad, que también desde el modelo, ¿cachai?, del neoliberal te impone cierta así como que esta idea como de la estatua, Estados Unidos, son todos libres, qué sé yo, y esa libertad se opone de alguna forma como súper, ¿cómo decirlo?, como bien caricaturescamente a la libertad que plantea la emancipación de clases, desde la teoría marxista, por ejemplo, o la noción de igualdad. Les quieren igualdad, pero no la igualdad que propone el comunismo, porque supuestamente vamos a tener que así como que tener solamente todos lo que el Estado les permita tener y la ropa que el Estado imponga, y como una cosa bien caricaturesca. Entonces, más allá, o sea, sí, desde poder como romper el cerco comunicacional, poder entregar elementos para la discusión, para el análisis, y que la gente entienda bien finalmente de qué se trata el comunismo, que no comemos guagua, por ejemplo. También pasa, creo yo, por discutir estos como conceptos claves que se piensa que son como antagónicos en una sociedad socialista finalmente. Y concuerdo ahí con el Jota que no tenemos que caer como en esa postura, poco menos que te vuelves una caricatura de ti mismo y te vas en esa defensa, pero a ultranza, de cosas que a la gente le asustan. Y creo que hay formas de educación, hay formas como de llegar pedagógicamente a la gente, como por ejemplo una página de memes. Excelente. Sí, los cabros me están sorprendiendo, güey. De verdad. Porque también yo estaba revisando el Instagram, desde que nos dijo David, ustedes tienen una biblioteca digital, un Drive, ¿cierto? Por supuesto que sí. En la página intentamos completarlo, y es público, y aparte es complementario de forma pública también, pues si tienen sus aportes se pueden enviar a nuestro correo, que está publicado ahí también, y se reciben aportes, y la idea es que el conocimiento sea democratizado, ¿cierto? Que llegue a todos y desde todos, ¿cachai? Entonces es un buen ejercicio casi de ciudadanía. Esperamos que les sirva. Fue una buena iniciativa, ¿viste? Y pensar que Jota no estaba de acuerdo al principio. Ah, de acuerdo. Esto se borra, ¿cierto? No, aquí se sube en bruto, todo en bruto. Oh, funado. No, es que al principio estábamos ahí, todavía estábamos avanzando desde el concepto mismo de la página de memes. Empezamos a crecer, y ahí fue como de repente empezar a cuestionarnos si íbamos a avanzar más. No, sí, en verdad la idea yo empecé a tirarla porque el conocimiento es colectivo para mí, y le decía, oye, ¿por qué no compartimos todo este contenido que tenemos en una Drive y que todos lo vean? Y decía como Jota, puta, no, si quieren tener ese contenido que se metan a un partido o no sé qué. Pero para mí fue meterme a un partido precisamente por ese contenido, pues por la formación política. Y me gustaría que pudiera llegar a la mayor cantidad de personas posible, y porque es necesario, pues. Porque para mí es necesario agarrar un libro antes de empezar a ponte tú a militar, ¿cachai?
y que ojalá todos tuvieran ese conocimiento a mano, pues, y ha ido creciendo, la gente ha ido compartiendo el libro y pues eso es importante, siempre estar en eso. Qué bueno. Sí, y en el camino nos fuimos dando cuenta que, claro, sobrepasaba cualquier concepto de formación política como de partido, porque efectivamente era una biblioteca y había que alimentarla, y era grande, y a medida que iba creciendo, iba acumulando bastantes cosas interesantes, y la verdad es que estaba bacana ahora. Bacanas. Sí. Hay carpetas que son ultra recomendables, por ejemplo, no sé, pues si revisas las de Lenin están las obras completas, así como en tomos. Y hay una carpeta de formación feminista también, en la cual las chicas han trabajado harto y está espectacular, es una carpeta muy completa. Hay harto que revisar ahí, también hay obras que están como sueltas, que están sin clasificar, y siempre estamos subiendo cosas, así ojalá subir cosas todos los días, siempre como nos basamos en aporte. Si alguien tiene algo que aportar, por favor que nos contacte. Gracias. Bueno, muy buena iniciativa. Bacán. Inglés, ¿tiene algo que decir? Te veo ahí en las sombras. Lo tiene en la boca, lo tiene en nudo ahí. No, yo estoy súper tranquilo acá escuchando a los chicos, no estoy absorbiendo también el conocimiento, que yo creo que hace bastante tiempo no dábamos una conversación tan densa, y cuando hemos tenido conversaciones densas, quizás no con la base que nos proponen los cabros, así que yo feliz escuchando. Tengo un par de preguntitas, pero las voy a cocinar a fuego lento por mientras. Si alguien quiere... Don Misterio. No sé, Yo creo que los chiquillos nos tienen unas preguntas a nosotros. Yo quiero problematizar algo. Una historia quiero contar. Imaginemos esto. Tenemos un pueblo. Le vamos a poner un nombre al pueblo. A ver, Javier, ponele un nombre al pueblo. Zootopia, no, no sé. No sé, ya, el Valle Verde. El Valle Verde. Tenemos el Valle Verde. Valle Verde se retroalimenta de las granjas que son propiedad privada de un personaje. Que dijo que llegó con un papel y dijo: esto es mío, porque este papel que tengo acá, no lo ven, pero dice que es mío. Entonces la gente de Valle Verde tuvo que trabajar en torno a esta persona que era dueña de estas tierras y trabajar en ese medio para producir. Un día, este sujeto que le vamos a poner un nombre, David, poner un nombre. David, un nombre. ¿Nombre y apellido o da lo mismo? No, nomás para tener un nombre. Le voy a poner José Joaquín, el nombre como de alguien que suena a que tiene tierra. Sí, bueno, José Joaquín. La población empieza a tener carencia y no tiene para adquirir alimentos. Que don José Joaquín José, no sé, no estoy segura del nombre no atribuye a dar alimentos sin que, porque son sus tierras, son su propiedad privada, sin que ellos costen algo. Pero resulta que la población tiene dos alternativas. Tiene a don Joaquín o don José Joaquín, que es amigo, que tiene estas tierras, y la población que se está muriendo de hambre. ¿Qué haces tú siendo tú integrante de Valle Verde? ¿Qué hacen ustedes siendo integrante de Valle Verde y teniendo esta problemática donde se están muriendo niños, familia? ¿Qué son ustedes? Organización colectiva. Dale, David, dale, yo tengo una respuesta. Dale, pero dale. Pero aparte también, igual me quedan algunos blancos en la historia. Por ejemplo, no sé, hay gente que la está pasando muy mal, pero existen más mediadoras, gente en la que no esté tan mal, o es solamente José Joaquín y todos los demás están en una situación de miseria terrible. ¿Está José Joaquín? No, pues bien simple. El tipo tiene el monopolio. Tiene un monopolio ahí. Derríbale el monopolio, po. Derríbale el monopolio con ¿Cómo lo derriba? Tema de producción. Muchas se me está negando. ¿Qué cosa? ¿Qué tiene que hacer el Valle Verde para romper este monopolio? Joaquín no quiere entregar sus tierras. ¿Qué tiene que hacer la gente? No, pues porque dijo, esta es la mía, pues. Ahí el loco se avivó y dijo: yo voy a subir los precios y voy a manejar porque yo soy el único que ofrece un servicio. Si el tema de José Joaquín, que el tipo dijo: tate, el único problema de José Joaquín que el tipo no sabe competir porque él tiene una actividad monopólica, pues. Entonces, si le sale otro, o unos dos, o unos tres, del mismo Valle Verde y se ponen a producir, le va a salir competencia, po. Entonces, ¿qué va a hacer el loco?
va a contratar unos guardias privados y les va a quemar la granja a los demás. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a trabajar así, lo más probable. A menos que la gente empiece a contratar otros guardias privados y así todo se va al carajo. Pero no es la idea del cuento, ¿cierto? No, mira, piensa que los de Valle Verde no tienen medios de producción. Los medios de producción son de amigo Joaquín. ¿Y cómo haces tú para que las personas de Valle Verde puedan resolver este problema rápido? Porque la gente se va a morir de hambre en 3 días. Van a tener que tomarlo. Y la comida la tiene Joaquín. Van a tener que tomarlo. Que tomarlo, ¿no? No sé, lo que debería decir será muy chimpo decir, pero organizarse como gente y ir a tomárselo, ¿no? Pues, sacarle la chucha. Será nomás, pues si no hay otra opción. Ese uno, po. Esa es como sería la última alternativa que dejó José Joaquín. Y si la gente se está muriendo ¿Por qué la están gozando? Mi respuesta es extrema. Es que es extrema, po. O sea, si hubiese quizá un tiempo, posiblemente se solucionaría a fuego lento y podréis, no sé, plantear alguna cooperativa o alguna trampa para obligar a don Joaquín a que te dé lo que tú necesitas. Pero si la gente se está muriendo, es complicado. Por ejemplo, creo saber a dónde más o menos quiere ir el hilo. Porque si tú veis la historia de las grandes revoluciones, estoy pensando en la francesa, en la rusa, en el movimiento Cuba, en la revolución cubana, en la revolución mexicana, para no ser tan eurocentrista, tú puedes jugar con muchas cosas. Aumentar el precio de los bienes de consumo, transporte, insumos básicos, etc. Pero dentro de insumos básicos, si tú tocáis el pan, si tú tocáis la harina, si tú tocáis la comida, la gente se te va a levantar, y así. Por eso quizá la compa lo pone como en ese caso. Es decir, si la gente se está muriendo, obviamente van a tener que actuar rápido y después de que le quiten la cuestión al Joaquín van a decidir y deliberar qué hacer. O así lo veo yo. Y yo tenía como el mismo planteamiento como acerca de la violencia es mala, ¿no? Cómo va a llegar a los golpes, ¿cachai? Y resulta que alguna vez me han planteado esta duda acerca de Valle Verde y Joaquín, que no era Valle Verde, que no era Joaquín, pero me plantearon esta duda y me empecé a cuestionar cómo acerca de qué estamos hablando con violencia, qué es lo realmente violento, a lo que cuestionamos, ¿cachai? Es importante porque son ciertos tipos de apertura y de agudizaciones de contradicciones, porque muchas veces hablamos como en contra de la violencia, pero no estamos definiendo lo que realmente es violento. En el fondo aquí Joaquín iba a hacer pasar hambre a toda una población por intereses propios. Y una población que no ataca porque es violenta, sino que es por sobrevivir. Entonces quería plantear como el sentido de darle otro sentido cuando hablamos de violencia, de qué es realmente violento. En este caso Joaquín, que se tomó las piedras y no le dio alimento a la población, o la población que está haciendo su derecho sobre las tierras y alimentando a la población. Sí, que aquí igual hay un tema que es muy del siglo XXI, que es como que la violencia, ya somos tan buenos que la violencia no debería ni existir. Pero eso es como lo que juega la derecha, po. El juego que ellos les sirven, pues. Que como, no, pues si aquí no hay violencia, pues como si estamos viviendo lo más bien, pues somos los jaguares. ¿Cómo va a haber violencia? Todos son puros delincuentes. Y eso es un tema que ahora, por lo menos aquí en Chile, en Latinoamérica, se está volviendo como a replantear. ¿Se puede justificar la violencia? Pero si es algo justo. Por mi parte, sí. Hay un tema muy importante porque después de la Segunda Guerra Mundial se crearon la mayoría de los organismos internacionales, ¿ya? Y de hecho que la humanidad tenga un tribunal internacional es un avance pero como especie, pero brutal. El problema es que como no sé si decir los grandes conflictos, pero por ejemplo, un ejemplo muy claro, cómo Israel está ocupando las tierras palestinas. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo claro de venganza por parte de una nación entera, porque la última vez que se enfrentaron los árabes o musulmanes contra ellos, los musulmanes los atacaron con 6 ejércitos combinados, ¿ya? No estoy diciendo que hay que ponerse de un lado o del otro, pero te dice efectivamente que en la violencia simplemente, como se escuchó en El Padrino, solo está engendrando más violencia. Ahí la solución, claramente, no es violencia. Porque los palestinos, ¿cuántos llevan peleando, chicos historiadores? Siglos, milenios. Esa zona del mundo lleva en guerra, ¿en cuánto? Entonces, ya
no da la violencia, no da como solución. Es que es distinto una violencia por intereses, una guerra, a una violencia que es legítima defensa. Si alguien te está aplastando, que es como el... Claro, es que ese es el tema. Es bastante complicado renegar la violencia en situaciones como las que ocurre ahí. Digamos, yo le digo, prefiero decir Tierra Santa, porque si en algo estoy de acuerdo es que efectivamente no hay como un pueblo que sea dueño de ese espacio porque por derecho casi como divino le corresponda. ¿Cachai? Por consiguiente, ese lugar ahí está el pueblo judío, ahí está el pueblo musulmán, y ahí está el pueblo cristiano. Esos espacios son sitios históricos. Jerusalén es una ciudad que, digamos, es el centro del mundo para muchas culturas, y ciudades como Acre también, todo ese sector que es bastante pequeño. Entonces, el problema, yo creo que ocurre ahí es esta supresión de conceptos de Estado, ya sean coloniales o ya sean como democracias como Israel, etcétera, que han estado siempre dominados por una perspectiva que no puede ser laica, digamos. Y como no puede ser laica, se generan conflictos que son absolutos entre distintos tipos de religión dependiendo de quién esté gobernando. Es así de simple. El problema es que, por ejemplo, es muy difícil que algunos de los dos pueblos en conflicto puedan directamente reivindicar Palestina para decir, no sé, oye, yo hace 100 años viví ahí libre y soberano, porque eso no es así. Palestina, hasta poco antes de ser Israel, entre comillas, era un protectorado británico, y fue británico por harto tiempo, y se lo peleaban hegemonía. Se instalaron cerca de los alemanes con Turquía, pero aún así Palestina fue un territorio que fue históricamente dominado por los británicos porque su acceso al canal de Suez hacia Egipto era vital para Inglaterra, porque así lograba tener acceso a sus colonias en India. Entonces, decir poco más que alguno de esos dos pueblos era libre y soberano en ese espacio, incluso hace no mucho, considerando bueno, lo grande que es la historia de la humanidad, no es correcto. ¿Cuál es lo que ocurre? Que el gobierno actual de Netanyahu supera ya incluso a la derecha como promedio de la centro derecha de los gobiernos neoliberales. El gobierno de Netanyahu también es medio fundamentalista en términos religiosos. Entonces ellos consideran que la tierra de Palestina les pertenece al pueblo de Israel por derecho bíblico. O sea, hace 2 días me tocó ver al embajador de Israel ante las Naciones Unidas, y él reivindicaba que, claro, que ese territorio, además de ser un terreno ganado en guerra, bla, 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 era territorio que les correspondía por derechos bíblicos. Ese es el nivel que está utilizando el gobierno actual de Israel, que por lo demás lo que está haciendo ahora ha sido rechazado por los 3 últimos primeros ministros de Israel, que ya rechazaron lo que está ocurriendo, así como aliados importantes de ellos, Alemania. Sí, lo que ocurre acá son 2 cosas. El fundamentalismo que está llevando en este caso el gobierno de extrema derecha de Benjamín Netanyahu en Israel, que está rompiendo una doctrina que ya era bastante violenta, ya es una doctrina de ocupación simplemente de territorio, que es la del Estado de Israel, que simplemente es instalado en ese lugar. Pero nuevamente, vuelvo a mi antigua lógica. El problema siempre ha sido ese, el tema religioso. Sí, pero que ese mismo conflicto de que esta es mi tierra, lo ves acá en el sur de Chile, lo ves en la frontera de India con China, lo ves en Sudán del Sur, lo viste en Sudáfrica, lo viste en Europa. No sé, dame un segundo, para volver al tema de Valle Verde y la violencia y todo el tema. Porque nos fuimos para variar para Medio Oriente, pues, ¿sí? Típico. Es fácil caer en la tentación. Es que es casi caer en la tentación. Pero algo te dice que si todos esos conflictos llevan gestándose bajo el sesgo de la violencia, algo te dice que no es la forma. Dale. Dale, continúa. Ya voy, en el sentido de lo de las tierras. Yo creo que no es una cosa de si la tierra es mía o es nuestra, o de los mapuches, o de los chilenos, o de los huincas, en el sentido de Chile. La tierra es del colectivo, la tierra es de la gente que vive en esa tierra. La tierra no tiene que pertenecer a una persona. La tierra tiene que ser trabajada colectivamente y de todo lo que trabajan ahí, no por etnia, no por estatuto, no por propiedad. La tierra es de quien la trabaja. Ah, qué lindo.
Me salió la zapatista ese. Pero esa es la realidad. O sea, en el fondo eso es lo que yo percibo. Entonces cuando hablan de que están peleando como por tierras, no, es que lo que pasa es que los empresarios, según me han contado como la dinámica que está en el sur, no permiten acceso a ciertas cosas, le han quitado, han destruido tierra, han puesto empresas sin ni siquiera la cotización de la ciudadanía. Es parecido a lo que pasa con Valle Verde con Joaquín, y de Don Joaquín. Ese es el conflicto, ¿cachai? Que siento que realmente existe y que no, es simple, pero se puede llevar como a variada historia acerca de eso. Ahora sobre el otro personaje, o sea, otras ciudades que mencionaste, no sé, pero te puedo decir que el sur de Chile no está, no sé. Quizá hay una parte de la nación mapuche que está peleando porque siente que esa tierra les corresponde a ellos por derecho de nacimiento. Pero la tierra para mí no tiene que ser de una etnia, sino de las personas que viven en el territorio. Eso, y que trabajan la tierra. Que justamente son los sentidos que le estaba diciendo recién que están en disputa, justamente. O sea, tú te refieres, por ejemplo, Marco, a que la violencia ha engendrado más violencia, que no ha habido salida, por ejemplo, para el conflicto palestino o para el conflicto mapuche. Problematizaba el otro día con mi estudiante de antropología de que finalmente hasta qué punto podemos decir, por ejemplo, que la guerra de Arauco se acabó. Ya, para mí es un conflicto que sigue vigente en una nueva fase, en un nuevo contexto. Pero no creo que tenga que ver como con sobreexaltar el sentido mismo de la democracia o de la paz, justamente cuando tenemos una forma de ejercicio de violencia sumamente simbólica, en este caso, que devienen de concepciones religiosas, que devienen de concepciones étnicas, en el caso de nuestros pueblos originarios en general. Acá en el norte tenemos el ataque, pero directo, de las mineras a las comunidades andinas con los derechos de agua. Entonces me parece que, claro, que si bien los tanquis me podrían acusar como de viciar lo cultural, pero creo que sí tenemos que atender a las nociones de sentido, o cómo cargamos de sentido a ciertas palabras, conceptos, que son como ideas fuerza del hacer política, como por ejemplo lo que tú señalas, violencia o no violencia. Entonces, en esa perspectiva me parece que la discusión no solamente gira en torno a, como plantea acá la compañera Roxana, a quién finalmente le pertenece la tierra. O sea, para nosotros como marxistas el tema está como bastante claro, pero de cara a una ciudadanía con poca formación, con poca discusión, tiene que ir más allá de aquello, y es como disputar esos sentidos y esas como formas en las que vamos consiguiendo la realidad, y de quién puede ejercer la violencia, de qué forma se puede ejercer para llegar a considerarla no violenta, y sí violento justamente una lucha legítima por la tierra que finalmente se considera como de su pertenencia, en este caso étnico, y en el caso mapuche, y por supuesto en el caso palestino por la ocupación, creo yo. Para variar nos pusimos densos. Disculpen a los oyentes de Sin Patria, también a los seguidores del Insta. Hombre, no estamos densos. Nos pusimos densos. Podría ser peor. Marco, tengo una acotación para retomar el hilo de lo que pasa con Don Joaquín y la analogía que estamos haciendo de la violencia. Es que también cabe preguntarse cómo esta violencia tenemos que partir que ya por las guerras mundiales y todas estas cosas atroces que sucedieron hay un consenso necesario y civilizado, porque ya la violencia tiene una cuestión de empatía, de está mal hacerle daño a otra persona, o sea, está mal que otra persona sienta cualquier tipo de sufrimiento. Yo creo que si nos consideramos personas civilizadas hay que partir de esa base, pero también ese discurso de hay que condenar la violencia venga donde venga es una cuestión muy contemporánea y muy burguesa, y como tal tiene sus trampitas. ¿A qué me refiero? Que también tiene que ver mucho con quién considera qué es la violencia y cómo se ejerce. O sea, por ejemplo, claro, mucha gente puede decir y ver que si le están sacando la cresta a Don Joaquín, pueden decir, no, qué violento, y lo van a linchar al caballero, sepárenlo. Pero si vemos las causas estructurales que llevaron a eso, no sé, bueno, ¿por qué no nos preguntamos la gente que estaba muriendo de hambre? ¿Era violencia? ¿Quién la ejercía? Porque a veces no es una violencia material. O sea, ahora en el contexto de Chilito, no sé, esta campaña mediática que ha habido en torno a todo lo que fue el estallido social, de, claro, los encapuchados, la gente rompiendo y haciendo esto, y muchas voces alarmándose, pero claro, ¿qué pasó para llegar a eso? ¿Cómo se ejerció la violencia? La violencia primero policial, institucional,
mediática, de clase, de etnia, de género, que se ha estado ejerciendo y legitimando por décadas, o sea, por lo menos de 1990 en adelante, para no irnos a las raíces más profundas, que yo creo que todos tenemos más o menos claro cuáles son. Así que eso también, pues, ver de dónde sale esa violencia y cuándo la violencia es violencia también. Otra cosa con que eso. también hay un tema de gobernabilidad ahí. Yo siempre a los chicos les doy el ejemplo de la comuna de Peñalolén. En Peñalolén hay diferentes poblaciones, la más grande y el sector más grande es Lormia. Y el problema es que durante la década de los 90, a Peñalolén era una comuna pobre. Bueno, el día de hoy sigue siendo una comuna pobre. Y no se veían los recursos de la MUNI. Y estaba un alcalde de UDI, creo que era Alarcón, parece, no me acuerdo muy bien, era un loco pequeño. Llega Claudio Rego y aparece todo el dinero, se empiezan a pavimentar las calles, empieza a llegar la electricidad, se empieza a canalizar los canales, y era una cosa, pero ¿y dónde estaba la plata? ¿Qué pasa si el alcalde anterior no tenía los recursos o simplemente no gestaba o no trabajaba realmente el tipo? Y es porque estos mismos problemas, por ejemplo, lo estábamos planteando una vez en una clase en la pedagogía, que es dañino incluso para nuestra especie, para nuestro país, para nuestra ciudadanía, por ejemplo, y nuestra democracia, que nuestra élite se vaya a los mismos colegios, se críe en cúpula, porque no ven los problemas, no los ven, no los sienten, no los entienden. Por ejemplo, yo siempre le digo, y tiro el chiste así, ¿qué me dirá el magíster en economía Sebastián Piñera de cómo mantener un hogar con 400 lucas? No va a saber. no va a saber. Oye, No Marco, sabe, pero ¿verdad? sabes que yo no sé si estamos hablando de que no sepa. Por ejemplo, la historia que me cuentas tú de Peñalolén es bastante complicada, ¿cierto? ¿Qué opinas tú del alcalde que estaba antes? ¿Cuál es tu opinión respecto al alcalde anterior a Orrego? Alarcón Brevemente, yo era porfa. chico, yo era chico. Ya, pero por lo Años que escucho tenía 90. la cagada. Sí, pero lo principal es que el tipo tenía una visión de la comuna bien, ¿cómo decirlo? Esta comuna va a ser pobre y va a ser pobre y este es mi nicho para iniciar mi carrera política. Entiendo tu punto. Ya, te hago ¿Cachai? un paralelo. Yo vengo de Recoleta. En Recoleta pasa una situación bien diferente, pero bien parecida. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos en algo así como Peñarol, no tenemos canales, por supuesto, pero había hartas cosas en la comuna que por lo demás es bastante, tiene barrios bastante diferentes unos de otros, es bastante diversa. En ese contexto, la comuna estaba en el suelo, no había nada, la delincuencia en niveles altísimos, pese a que había seguridad municipal y había aparentemente mucho gasto, pero no se veía nada, los consultorios estaban en el suelo, faltaba personal. Y después, bueno, por temas, para que vamos a entrar en el tema de por qué salió Jadwe, pero llega Jadwe y cuando llega él se empiezan a hacer cosas y todos dijimos lo mismo, oye, pero ¿y dónde está la plata? ¿Cachai? Y hay que decirlo, o sea, todo lo que se hace en Recoleta, Recoleta es una comuna que recibe al año 200 lucas por habitante. Las Condes recibe 1.300.000. Entonces, de repente cuando la Lavín hace lo mismo que Jadwe, claro, es que es fácil, porque la Lavín administra riqueza, pues Jadwe administra pobreza. Exacto. Y aún así uno termina diciendo, wow, ¿y dónde está la plata antes? Porque efectivamente no estaba, pero tú mirabas los informes después de Contraloría y hoy se gastaron 70 millones en una temporada municipal, en una temporada de música clásica en la Corporación Cultural de Recoleta. ¿Cuándo pasó esto? Y pasaba 70 palos en eso. La UDI jamás nos llevó una orquesta, ni nos trajo una temporada municipal en los 12 años que estuvieron ahí, pero la plata se supone que se gastaba en eso, y luego nos dimos cuenta que la plata no estaba o que la plata se la habían robado. Entonces el tema, históricamente, aquí al alcalde anterior, Gonzalo Cornejo, de la UDI, procesado, su esposa Nogueira, ex diputada de la UDI, ex animadora de televisión, procesada, condenada, tuvo que devolverle plata al fisco para no irse presa. Ex diputada de la UDI también, etcétera. Sol Letelier, otra tipa más, también procesada. Hay harta diferencia, ¿cierto? No da lo mismo que en gobierno, porque puede pasar cosas como lo que pasó en Peñalolén o en Recoleta. Pero nuevamente yo no creo que no se den cuenta y no creo que sea porque vivan en otra realidad. Yo creo perfectamente que sacaron un negocio y sacaban plata de ahí y bueno, la justicia ha demostrado que es así y no me extrañaría que en Peñalolén sea lo mismo. Sí, y eso es muy peligroso. Aquí, por ejemplo, en Maipú pasó
con Katy Barriga ahora, que el alcalde anterior, que era Vittori, que ya sabemos que tenía un negocio trucho y por la basura y todo eso, no se veía la plata, así. Y después vino Katy Barriga y de pronto el comercio resurgió en Maipú, las calles estuvieron pavimentadas y con eso se ha ganado la gente, lastimosamente. Yo quiero hablar igual con eso, con el tema que planteó Jota y amigo Javier. No da lo mismo que gobierne, pero la realidad es que gobiernen partidos que sean de oposición o partidos que están actuales, no van a cambiar la estructura de modelos desde la socialdemocracia, desde la estructura de la alcaldía, etc. Van a hacer reformas. Entonces, ¿qué es lo que realmente queremos o lo que realmente apuntamos? ¿Cachai? A mí no me da lo mismo que gobierne, obvio que no, pero ¿importa realmente quién gobierne? Pues esa es mi pregunta. ¿Cambia algo estructural importante en el sentido de salud, de educación, de los problemas que aquejan a la gente, de las deudas, de la AFP? Bueno, yo a la compa le voy a responder porque siento que tengo que hacerlo, porque yo vivo en Recoleta y ahí yo tengo a Java alcalde y puedo dar fe de que aquí efectivamente ha habido un cambio al 200% en lo que respecta a una municipalidad. O sea, acá tenemos, viejo, la municipalidad con la mayor oferta cultural del país, en números, ni siquiera es una idea mía que tengo en la cabeza, ¿cachai? La tercera municipalidad con mayor índice de transparencia, y es la tercera nomás porque hay trolls de la UDI que están constantemente mandando reclamos que se solucionan, pero eso te genera un margen de error, por lo cual no estamos primero, ¿cachai? Los proyectos de educación, la reconstrucción de los establecimientos, el programa de tutorías integrales, el colegio de profesores ha pasado años reclamando por la necesidad de que existan al menos un 50% de horas en clase y el otro 50% de horas de planificación, ¿cierto? Ese 50-50 que el colegio de profesores ha peleado históricamente por décadas, en Recoleta existe desde que está Jadwe. Entonces, renovación de consultorios, dar un medicamento, ¿para qué hablar de las farmacias populares? ¿Para qué hablar de la óptica? Entiendo que sea administrar el modelo, por supuesto que administrar el modelo, sí, por supuesto que no se puede armar la revolución desde una municipalidad, pero por supuesto que ayuda a mejorar la calidad de vida de los vecinos, a decir que vivir mejor es posible, que no es una cosa, no es un lujo, no es algo que debería estar limitado a quienes tienen plata, no, vivir mejor es posible. Nosotros pagamos un 19% de impuestos hasta por consumir un chicle. ¿Dónde está esa plata? Entonces, que de repente un gobierno municipal le suba el pelo a las cosas, por supuesto que cambia las cosas, sobre todo para los vecinos que de repente no tienen que comer, o que no tenían que comer, o que no tenían que hacer, o que trabajar, o los barrios rearmados, las calles pavimentadas. Efectivamente, yo creo que no da lo mismo que gobierne, pero efectivamente también, y aquí estoy absolutamente de acuerdo con la compa, no importa quién gobierne, las reglas del juego lo mucho van a mejorar harto, como quizás ha mejorado la calidad de vida del vecino de Recoleta, pero sigue siendo el mismo tablero de ajedrez, ¿cachai? Por eso no se pueden cambiar las cosas de fondo, por eso a lo mucho se puede administrar bien el sistema, que quizás es lo que yo creo que hace Jadwe, pero se sigue administrando el mismo sistema. ¿Por qué? Porque tenemos una camisa de fuerza partiendo por la Constitución de Pinochet, que hay que cambiarla. O sea, eso partamos por pensar de que Chile va a tener la sabiduría suficiente como para aprobar la nueva Constitución, ¿cierto? Y ojalá así sea, ojalá no cobrarme mis palabras, que sería terrible. Hay que cimentar un nuevo país en base a todas estas contradicciones que vemos, porque efectivamente es súper ineficiente que, por ejemplo, todo el Estado esté en manos de una buena persona, un poder presidencialista. ¿Por qué? Porque esta Constitución se forjó casi como con Pinochet mirándose al espejo, como la Constitución que estaba forjando para él seguir gobernando. Entonces, presidencialista de corte dictatorial absoluta, entonces esa clase de cosas hay que cambiarla, porque Chile tiene que ser descentralizado. Luis Emilio Recabarren, en los años 20, decía que el poder del Estado debía residir principalmente en los poderes locales, las municipalidades y las gobernaciones. Y desde ahí administrar el acceso a la salud, a la educación, etcétera, con unos estándares más corregados, ¿cierto? Más de un Estado más completo. Lo que está haciendo Jadwe no lo inventó Jadwe, él está cumpliendo con el programa de
de constitución, de hecho, que propuso Luis Emilio Recabarren al país, en el cual dice la constitución de las municipalidades. Búsquenla, es la constitución que Luis Emilio Recabarren le propuso a Chile, en el cual el poder de Chile, el poder del Estado, residía principalmente en las municipalidades. Y miren los resultados que trae, imagínense todo Chile funcionar así. Pero Entonces, déjala en el Insta, para que la gente la pueda encontrar, creo que ya lo tenemos disponible, compañero. Creo que ya está disponible. Debería estarlo. Bueno. El 2025 de la Asamblea Nacional. Por favor, No, compañero. compañero, no está, hay que subirlo. Hay que subirlo. Hay que subirlo. Oh, Te agradece el aporte. Y ahora acá el norte, la región, les tiene una pregunta a todos ustedes. Justamente ahí me sumo a las palabras de Jota respecto del rol de las municipalidades, respecto, bueno, de una de las tierras en donde Recabarren llevó a cabo gran parte de su militancia, de su activismo. ¿Qué les parece a ustedes? Porque se habla mucho de Jadwe, personaje que en lo personal me cae muy bien, me parece una excelente gestión municipal, pero ustedes allá en Santiago, centralistas, todos, todas, no sé si escuchan mucho de nuestro alcalde, Marito Soria. Entonces acá, por ejemplo, sucede un fenómeno bien curioso, que acá en Iquique somos marxistas, leninistas, soristas. Tenemos a don Jorge, al senador Soria, que es uno de los ya hombres, un estandarte de una forma de hacer política que se va, o sea, el siglo se va con él, básicamente. Ya 50 años siendo alcalde y reelecto una y otra vez, no con votación popular, con fervor popular. Hay un fenómeno que, claro, nosotros así como con esta cosa, con este juego democrático, que nos parece tan el recambio, que es necesario. Bueno, en Iquique no creemos eso. Nos gustaba, ¿no? O sea, no nos gusta. Un buen alcalde que aunque esté 50 años empotrado, sacó a esta ciudad justamente de la crisis post-salitre, de la crisis en plena época bueno, con las pesqueras, y la transforma en un eje, o sea, en un puerto de importancia internacional, en un destino turístico, ya hoy en día, y finalmente él ya se va a hacer su carrera de senador, y su hijo más chico, Mauro Soria, toma la alcaldía. Ya está en su segundo, o sea, periodo ya, vamos a reelección. Y finalmente está ejecutando políticas súper similares a las de Jadwe. Acá también tenemos óptica, también tenemos farmacia. Acá, no sé, por ejemplo, en qué otra parte de Chile, a todos los niños, a todas y todes, los escolares de los establecimientos municipales se les entrega su lista escolar completa, incluyendo la mochila, la loncherita, el estuche, todo. ¿Cachai? Y yo creo justamente que, bueno, primero, romper un poquito ese como cerco comunicacional de que no solamente Jadwe, entiendo que va como, es un presidenciable y me encanta, pero también un poquito mirar las experiencias de regiones y de una región que tiene una importancia económica estratégica, acá, dada su categoría de puerto, pensando también en la conexión hacia Bolivia, por ejemplo, por tierra, etcétera. Entonces la pregunta al centralismo va justamente, ¿qué les pasa a ustedes, por ejemplo? No sé si no conocen mucho la experiencia que tenemos acá con Soria, pero respecto de esta como un socialismo a la iquiqueña en un municipio, pero sin este recambio democrático que la democracia liberal nos ha hecho creer y sustenta que es como necesario para que funcione justamente la democracia. Cuando vemos que acá los índices de calidad de vida son bastante superiores a otras ciudades del país, y versus tener como esta no democracia de un gobierno comunal que ya lleva 50 años padre y no sé cuántos más espero que le queden al hijo. Que si se hacen las cosas bien, no dirán por qué cambiarse. Sí. Bueno, aquí yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con la compañera y el compañero aquí de que todo tiene que empezar de la municipalidad, de algo muy pequeño. Y a ver, bueno, aquí de mi experiencia, que ha sido un poco, a mí por lo menos lastimera me he hecho, porque vino Katy Barriga y devolvió como todo, o sea, como lo que le había dicho, que salió la plata. Todo bonito, empezó a hacer todo cosas, bonito en Maipú. Eso, todo es bonito, Todo bonito. y se metió a la gente en el bolsillo. Y eso lo encuentro... Maipú baila. Sí, Maipú baila, eso, es un circo. Y eso se metió toda la gente en el bolsillo, y casi toda la gente más boomer le dice, no, mi alcaldesa y todo eso. Y eso era solo porque el alcalde anterior era horrible, era nefasto. Y eso por lo menos a mí me tiene un poco de miedo, de que quizá Katy Barriga va a seguir, de que va a seguir comprando peluches, va a seguir con el populismo. Eso a mí igual me da miedo.
Es que hay un tema de cómo cierto sector político que tiene nombre de automóvil de lujo, o europeo o alemán, entiende el hacer política. Para ellos la política es una carrera en primer lugar, ¿ya? Y lo usan como trampolín. Por ejemplo, no es por ser centralista nuevamente, pero ¿por qué acá en Santiago no conocemos las experiencias de regiones? Porque tipos como Alarcón ahora están de concejales. Entonces utilizan o regiones o pequeñas municipalidades o pequeños muni para simplemente un trampolín político al Congreso, porque ellos no persiguen el bienestar público, persiguen una carrera política que le dé un cheque a fin de mes. Eso mismo. El mejor caso, por ejemplo, la Jacqueline. Nuestra Jacqueline, ella no era nada en su partido, no era absolutamente nada, pero como le hizo la oposición a la Bachelet en su gobierno desde el sur, ella usó el trampolín de las regiones y dijo, las regiones, aquí tenemos que ser consideradas, ¿sí? Y atacó muy fuerte a la Bachelet en el primer gobierno de ella, y eso fue su trampolín político. El tema del centralismo también se da, es por eso, porque existe una casta política que entiende las regiones como un trampolín simplemente. Y cuando llegan experiencias locales, como menciona aquí nuestra invitada, acá en Santiago no llega esa historia. La primera vez que la escucho. El problema es que también ella dijo que se iba a postular el hijo del actual alcalde, ¿cierto? Si no me equivoco. ¿No? No, ¿O yo escuché mal? Choche Soria, el Choro Soria, fue alcalde ¿Sí? 50 años. Y ahora su hijo Ya. es el alcalde, es el actual alcalde, el Choro Chico. Ya, Entonces, el internet se me haya escuchado mal. Pero, por ejemplo, los Audi, por ejemplo, van, primero voy yo, después va mi hijo, después va mi nieto. ¿Ya? Entonces no hay una alternancia. Y eso afecta o fortalece más el centralismo porque no se conocen las experiencias de regiones y ellos básicamente la usan como un trampolín. Y eso choca. Porque se crea como estos dos mundos opuestos. No dialogan entre sí, no hay traspaso de ideas, entonces se genera una distorsión. Por ejemplo, tengo entendido que en Antofagasta la gente está ganando más que en muchas personas de Chile. Entonces, por ejemplo, o en otras regiones, por ejemplo, en el sur se vive mucho mejor que en muchas comunas de Santiago. Entonces no se conocen esas experiencias porque el centralismo, uno es muy fuerte, pero porque también hay un sector político que quiere que sea así. Y lo va a mantener. No sé Pero qué hablando del México. centralismo, Sí. por ejemplo, porque aquí efectivamente el centralismo en Chile, nuevamente hablando de la constitución esta que es súper centralista, ¿cierto? Súper el poder en una persona que está en el centro, ¿cachai? Que está el presidente en Santiago y desde ahí dirige el país. Uno es eso. Entonces, si te fijáis por cómo se administra Chile, todas las instituciones van hacia Santiago. Siempre está como la dirección nacional, está todo en Santiago. Entonces el poder se concentra ahí. Por consiguiente, también ahí se concentra la población y bla, 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 hay otros factores. La ciudad es enorme, gigantesca, vive millones de personas. Y claro, como es un espacio tan pequeño para tanta gente, se consume casi toda la atención ahí. Es bastante lamentable. Ustedes, por ejemplo, conocen el caso de la primera planta desalinizadora de agua municipal que existe en Chile y que entrega agua potable a sus vecinos. No, yo no, pero creo más o menos saber quién puede haber sido. Está en la Ligua, la quinta región, alcalde comunista, por ejemplo. Nadie sabe eso. Y nosotros intentamos, yo me declaro culpable, sí, nosotros como comunistas, por supuesto que intentamos hablar de nuestras municipalidades, creo que se han dado cuenta. Pero aún con eso, a nosotros nos cuesta sacar esos ejemplos, porque efectivamente hay una lógica tan centralista que se nos ha traspasado a todo y tenemos que saber romperla, efectivamente. Hay que trabajar en eso. Chile Federal. Chile Federal. Oye, les recomiendo por ahí en YouTube, pueden buscar, por ejemplo, las canciones con las cuales Don Choche Soria se ha hecho famoso. ¿No cachan la cumbia? Porque fue alcalde por la Unidad Popular. Ya. Pero tiene temas. Esta canción sería interesante escucharla. Acá se canta el himno de Iquique, se canta el himno de Soria, ¿vos cachai? Cantemos todos, Soria, Choro, gritemos todos. Los recomiendo. Ahí en YouTube después le podemos dejar el link o subirlo quizás a la página por ahí, pero Don Choche, te juro, no hay cumpleaños, no hay bautizo, no hay matrimonio en que uno no termine bailando la cumbia Choro Soria, cantando el himno de Iquique y el himno de Don Choche. Qué bueno.
Oye, podrían ponerlo de fondo. Obvio. Pues después postproducción ahí, los esclavos duendes ahí, lo van a poner. Todo por Don Checho, nuestro líder supremo. Oye, sí, nosotros somos unos inconsecuentes porque tenemos nuestra postura política a pesar de nuestras diferencias, pero las personas que editan nuestro programa son unos duendecitos finlandeses que no están sindicalizados. No. Así que nos va a llegar Con reclamos por ahí. suerte comen una vez al día. Te garantizo que si trabajan en Finlandia igual tienen mejores condiciones de vida que nosotros. Y Es laborales. que son duendecitos. Es. Yo No, tengo y una estaban pregunta protestando aquí. porque trabajaban 30 horas. No, ya con su caja navideña que vayan a reclamar a otra parte, no. ¿Qué hacen? Yo tengo una pregunta aquí para la compa respecto al regionalismo. Yo, por defecto, bueno, porque soy hijo de mi tiempo y de mi lugar, soy súper centralista, por así decirlo, en tanto no conozco la realidad de otras personas. Y por lo menos para mí, lo que es la identificación con la patria, lo que es el nacionalismo, no me toma mucho. O sea, yo me siento más parte de mi barrio o de donde estudié que de la U, o sea, del país. Pero me he dado cuenta que hay una identificación mucho más fuerte a medida que uno se va acercando más a los márgenes. Y pasa sobre todo en el caso del norte o del sur, que los magallánicos, por ejemplo, antes de sentirse chilenos se sienten magallánicos. ¿Cómo se da esa dinámica en el norte y por qué? Me imagino que guarda relación también con esto de sentirse más que votados, traicionados por este Estado central que básicamente los ven a ustedes como un puerto extractor donde sacan la plata y acá llega y se administra. Mira, acá hay varios procesos bien particulares, de los cuales creo yo incluso que el Estado chileno tiene que sentirse un poquito avergonzado. La forma finalmente, o sea, partiendo por la forma dudosa de cómo se lleva a cabo la guerra del Pacífico, la guerra del salitre, y cómo una vez anexadas las provincias del norte de Chile son chilenizadas a la fuerza. No sé si ustedes han escuchado hablar, cosa que poco se cuenta en los libros de historia, cosa que, de nuevo, pero el centralismo nos enseña mucho, más allá de que la heroicidad con, no sé, pues este gallo, el pelado, ¿cómo se llama? Arturo Prat, saltando de ahí, etcétera, el combate naval. Pero no se cuenta, por ejemplo, el rol que acá jugaron por ejemplo, las ligas patrióticas, de cómo se expulsó a los peruanos, de la violencia que se ejerció en contra de la población aymara. No se cuenta cómo la educación chilena, o sea, por ejemplo, hoy en día nosotros abogamos por justamente que el Estado cumpla un rol más protagónico respecto de la educación pública, cuando la educación pública vino a violentar el norte de Chile, ya sabes, el sur peruano, y a chilenizar, o sea, poner bandera chilena, enseñar a cantar el himno nacional, borrar toda una memoria, toda una tradiciones familiares respecto de este territorio peruano. ¿Ya? Entonces, desde ahí, primer factor que te impide como conseguirnos como una, como con ese patriotería como tan, que se da en otras regiones. Sí hay un discurso muy aprendido, devenido de lo mismo, de la chilenización, en torno a ciertas fechas. No sé si en otras ciudades se da, pero por ejemplo acá para el 21 de mayo desfila todo el mundo, desfilan los jardines infantiles, el servicio público, fui trabajadora municipal, también desfilé, ¿cachai? Todo el mundo desfila. Hay como una cosa que está como muy militarizada, y no así, yo creo que la identidad más subjetiva, un poco más como en la cultura popular, por así decirlo. ¿Ya? Porque acá tú venís no sé, por ejemplo, las mixturas en las comidas, en nuestras tradiciones musicales, acá más que cumbia villera, por ejemplo, se escucha cumbia andina, o cumbia como esta como mixtura peruana, boliviana, y finalmente hay una identidad que creo yo que tiene que ver más con ese pasado peruano, que nos hace una región trifronteriza, finalmente, y que se ha configurado desde ahí, ¿cachai? Como esta cosa más que chileno o peruana, sino que surandina, básicamente. Y justamente, o sea, se traduce, por ejemplo, en que en nuestra escuela de historia lo que más problematiza justamente es esa posición territorial, ¿cachai? En que, sí, chileno, pero chileno ¿desde hace cuánto? ¿Y qué tan chileno? ¿Y cómo chilenos? ¿Cachai? O sea, ¿de qué estamos ser chileno? Con un nivel de violencia brígido. Sí. Entonces, claro, por eso creo que la gente más se identifica con lo local, con esta cosa como muy tarapaqueña,
esta semana tenemos la festividad de la Virgen del Carmen y acá es tema, o sea, es tema que no hayamos podido subir, incluso yo como atea, como materialista histórica, voy todos los años, ¿cachai? Y están todas las casas adornadas con los colores de la Virgen del Carmen, los vecinos están escuchando todo el día, ¿cachai? Música, etc. O sea, mucho como que se refuerza esas identidades locales y barriales. Acá un barrio emblemático es el barrio El Morro, ya uno de los polos desde la cual, desde tiempos coloniales incluso, empieza a forjarse lo que es la ciudad de Iquique. Tienen esta frase que está como rayada en todos sus muros, ¿cachai? Es un placer ser chileno, pero un privilegio ser morrino. ¿Cachai? Hay mucha cosa como un peso de la identidad local ante la violencia que finalmente ejerció el Estado chileno, que sigue ejerciendo. Creo que bueno, ¿no? Y complejo ese proceso de la chilenización, porque también oculta, yo creo, muchos otros procesos. Esta cuestión de la chilenización, de expulsar a los extranjeros, este blanqueamiento también que hubo de la población al traer gente blanca chilena al norte, quitar peruanos, y también un blanqueamiento que se dio con las poblaciones afrodescendientes, que efectivamente existieron y existen, pero eso ya da para otro tema. Si quieren, hay alguna invitada, tengo colegas en la U ahí que son afrodescendientes y estudian afrodescendientes ahí bien nutridos, cuando quieran ahí los ponemos en contacto. Oh, bacán. Sí, gracias. Qué buena sería esa conversación. Habló el rubio, po, el único no afrodescendiente, ¿veis? Si no Con los soy ojos rubio, claritos, la alemana ahí. No, lo mismo. Soy de acá, no, soy chino. Soy latino, sí. Latino. No sé si ustedes quieren ir a una breve pausa. ¿Ya? Ya, dale. Bienvenido a nuestra segunda sección, edición especial de Sin Patria. Nos tomamos un pequeño break porque teníamos que mojar un poco la garganta. Hay gente que ha estado todo el día frente a una pantalla. Ya aparezco Futurama, así hablando frente a pantalla, weón, una cosa impresionante. Teníamos en el break un pequeño tema que lo estábamos, no sé si cocinando, pero surgió. La pandemia como arma política. ¿Les tinca, chicos? ¿Les tinca? Pero por Sí, supuesto. para cocinarlo mejor. Adelante. No sé si será por el mundo contemporáneo o la conexión o el juego de poder que actualmente nos corre. Jota también nos puede así como detallar más el caso de Recoleta, que dijo algo en el break que yo creo que la gente lo tiene que escuchar un poco. Que es como la pandemia se ha utilizado como arma política y dirigida a un sector político que estaba haciendo mucho bullicio antes de la pandemia. Y bueno, ahí les paso la pelota a ustedes, chicos. Bueno, sí, o sea, efectivamente hablamos de que como antes de que la pandemia se saliese de control, porque es que admitir que se salió de control de cualquier tipo de cálculo, para todos yo creo, la pandemia efectivamente fue un recreo para el gobierno, un recreo, porque era como, oh, mira qué bien, hay una justificación para decretar estado de emergencia y toque de queda. Qué interesante, ¿cierto? Santiago controladito, ¿cierto? Marzo así, uff, qué bien. Piñera dijo, oh, qué agradable, mira, hay una pandemia. Justo lo que le dice. Fue como Bart Simpson, se puso a rezar así, oh, por favor, que ocurra algo, porque mañana queda la cagada. Ay, caramba, qué buena onda. Y en razón de eso, pucha, de repente, ya, mira, vamos a hacer una toque de queda, buena, ya, ¿sabéis qué? Cuarentena para Santiago, boom, como una varita mágica, cuarentena, boom, cállate, silencio, esta es una burbuja, muy bien. Ahora, Providencia, qué bien, funciona, mírenlo, ahora acá, de repente, pero si hacemos cuarentenas, entonces evitamos que el virus entre en ese territorio, ¿cierto? ¿Verdad que sí? En teoría, por supuesto, ya después de meses en cuarentena sabemos que así no funciona, pero en ese entonces había una esperanza diferente. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que el gobierno empezó a utilizar esto de una manera muy conveniente para sus propios cálculos políticos
Y ahí vemos el caso de Recoleta, que perdonen que hable de Recoleta no, pero me pidieron hablar de esto ahora, literalmente. Sí, culpa mía si la eh, gente le molesta. Sí. sí. No nos Me financia nadie por pidieron eso. hablar de esto, sí. Claro, porque tú tenés, ¿por qué de repente las tasas de contagio aumentaron un 300%? Y ahí tú miráis, y claro, la comuna estaba rodeada de comunas en cuarentena, pero Recoleta no estaba en cuarentena porque, claro, La Vega, ¿cómo íbamos a poner en cuarentena el patronato, cierto? El comercio, bla, 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 bla. Y porque aparte, entre comillas, no habían tantos casos, ¿cachai? Para los que no cachan, Recoleta, más o menos en el sector sur de Recoleta, al lado del río Mapocho, se concentra Patronato, Bellavista, La Vega, y en el sector norte, pasado Cerro Blanco, sobre todo pasado Cementerio, están las grandes cantidades de población. Entre medio hay casas, por supuesto, hay cantidades de gente importante, pero se concentran más como en departamentos, como en espacios más reducidos. Entonces, el gobierno decía, pero si la gran cantidad de la población de Recoleta que está en el norte no está contagiada, ¿cachai? Está todo bien allá, ¿cachai? Y el caso del sur está súper resguardado, bla, 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 Recoleta sin cuarentena, todo el mundo con cuarentena menos Recoleta, todo el comercio ambulante naturalmente de Santiago, el que está en Providencia, el que está en Estación Central, se trasladó a Independencia, que está al lado de Independencia, está lleno de comercio ambulante, todo se trasladó a Recoleta, porque aparte del único comercio que queda abierto, y cuanto corto la comuna terminó siendo un hervidero de contagios. Un hervidero de contagios. O sea, hablamos de pasajes en los cuales hay decenas de vecinos muertos, poblaciones en las cuales hubo brotes masivos, ¿cachai? Porque además de todo lo que estaba pasando, tampoco la cultura como educacional hacia la pandemia fue muy efectiva al principio. Primero, nunca explicaron bien por qué era importante protegerse y de repente ya no era importante protegerse, sino que era ilegal salir a la calle y si salías a la calle eras malo. Pero no se te olvide que tienes que ir a trabajar, te mueres de hambre, pero no por eso deja de ser malo. Aunque salgas a trabajar, eres malo igual. Pero esa es otra historia. Pero, ¿cómo, ¿por qué pasa eso en Recoleta? ¿Por qué todavía nadie puede explicar? Y pasó en otros lugares también, ¿cierto? O sea, ¿por qué se deja estar nomás la pandemia hasta que un buen chileno quede la cagada y luego de eso, ya decretamos la cuarentena, vemos qué se puede hacer, pero ya quedó la cagada, pues ya elevaste los casos 320% de un día para otro, ya explotó, ya se está muriendo la gente. ¿Qué hace ahora? ¿Me va a decir que eso fue un cálculo y que ya nos dimos cuenta, ya lo cambiamos, ya lo arreglamos? No sé, pues si hay cientos de personas que fallecieron, a ellos no les podía arreglar nada, a sus familias tampoco. Entonces, ahí nosotros decimos que hay díganme que hay un error, incluso si fuese un error, deberían haber responsabilidades penales. Pero aquí nosotros creemos que no fue un error, que no fue un cuasi delito de homicidio. Por el contrario, como decíamos, claro, la administración Jadwe hace harto ruido, ¿cierto? Y, pucha, qué conveniente es tener la administración Jadwe, no sé, en el 90% en este momento destinado específicamente a atender la situación COVID Recoleta, ¿cachai? Entonces, la capacidad de hacer cosas se ve muy limitada y se va a ver bien limitada por temas de presupuesto de infraestructura, de presupuesto, porque está todo abocado a esto, a resolver esta crisis porque es urgente, la gente se está muriendo. Y en ese contexto, que fácil anular a un real político, ¿cierto? A un potencial presidencial, etcétera, todos esos cálculos minúsculos que hace la tele, y que a la larga, en razón de esas lógicas de pensamiento tan de matinal, terminan ocurriendo esta clase de decisiones que terminan matando a nuestros vecinos y vecinas. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? Ahí yo creo que había una utilización política de la pandemia. Absolutamente. ¿Para qué decir en cosas que son un poco más crudas? Hablemos de utilización política de la pandemia, lo que ocurrió en las cárceles con los presos políticos, por ejemplo. Los invito a investigar ese tema, cómo las cárceles chilenas se intentaron levantar ante lo que estaba ocurriendo. Recordemos que hay 2.500 presos políticos por la revuelta, chicos, 2.500 personas privadas de libertad. Muchos de ellos ni siquiera son mayores de edad. Y ahí están, confinados, en medio de una pandemia en donde han habido brotes en las cárceles. Ha habido una represión durísima. Nuevamente, ¿cuál es el afán de tener tan neutralizada a grupos específicos de personas? Ese cálculo tan mezquino ya está matando a harta gente. Alguien tiene que hacerse responsable, ¿no? Y bueno, y también sumar que Recoleta era una de las comunas que estaba mejor manejando la pandemia, que tenía menos contagiados. Y la cuarentena se dio solamente a Las Condes al principio. Entonces después, en la tercera, se ve como un contenido de noticia que decía Joaquín Lavín saliendo glorioso de una cuarentena y sin contagiados, y Jadwe, un alcalde incompetente, etcétera, etcétera.
La tercera. No fue una cosa incidente, no fue una cosa casual. Nada como esa idea con todos los referentes que dijo Jota, que yo apoyo totalmente mal, o sea. Y quiere decir que Evelyn Matei se lavó las manos olímpicamente con el problema que tenía con los hermanos y hermanas bolivianas que querían regresar a su país. ¿Y a quién le quedó el cacho? Acá y no cacho, o sea, no me refiero en términos humanitarios, sino que en términos políticos justamente. O sea, los suben a buses, les cobran por venirse a Iquique, más encima les cobran el pasaje de bus. Los traen sin haberles hecho un examen preventivo, sin tomar la temperatura, venía uno contagiado. Llegó acá el contagio completo y también nos disparamos, ¿cachai? Y finalmente también se acusa como la gente, tú la veías en redes sociales, como que no deberían venir estos bolivianos y todo el tema, mucha xenofobia. Y quien se hizo cargo del problema fue la municipalidad, con la municipalidad de Colchane, porque el gobierno regional y el gobierno central lavada de manos así olímpica. Sí, eso te quería preguntar. Desde las regiones así, especialmente en el norte, y la zona que tú estás, ¿cómo se ha vivido, cómo se ha sentido, si ha sido tan... Porque aquí en Santiago estamos ya chatos, queremos explotar. Los santiaguinos vivimos en espacios reducidos, no sé si tú has sabido eso. Entonces para nosotros salir a una plaza es algo que tenemos que hacer. O si no nos estresamos y empezamos a arañar las paredes. Allá en el norte, ¿cómo se ha sentido en la frontera la pandemia y la cuarentena y el sueño mojado de Kast de tener milicos en la calle? Mira, esta zona, como lo mencionaba anteriormente respecto de la llegada del Estado chileno, siempre han sido bastante militarizadas. Hay una cultura bien como cercana al rol de los milicos. Arica, más que Iquique quizás. Pero aún así a la gente le choca tener que ir al supermercado y está el milico ahí con tremendo fusil, como que hubiese sacado no sé, o sea, ¿qué somos? ¿Qué es la ciudadanía para ellos? Que tienen que andar así como con ese nivel de armamento. No sé si vieron en las noticias o no les llegan ese tipo de noticias, que tenemos un monumento histórico muy bonito, el regimiento acá, el Granadero, que desde el estallido, que hubo digamos como que, a ver cómo lo decimos, bueno, con todas sus letras. Las chiquillas sacaron los cañones que son del siglo XIX, los querían ocupar para barricada, pero ningún monumento histórico salió dañado de ahí, ya solamente los movieron un poquito, cortaron la calle, pero no se dañaron en lo absoluto. Como historiadora me hago responsable de lo que estoy diciendo. De hecho, ese es un motivo por el cual ahora se está queriendo acusar al diputado Gutiérrez, electo soberanamente por esta región como diputado en más de una oportunidad, de ser poco menos que instigador de los desórdenes de ese día. Y bueno, ahí los militares empezaron primero a cavar una especie como de trinchera y a poner antitanquetas, así como en el frontis, y a llenar de rejas como para proteger este edificio, cuando en verdad era un poco ridículo. Entonces tenemos como una suerte de cultura muy militarizada, una relación bastante curiosa con estos militares, y ahora, o sea, después de toda esta performance que hicieron con el frontis del regimiento, los vemos, o sea, para defenderse de la gente que protesta, los vemos ahí cuidándonos en los supermercados con tremendo armamento de guerra. No es fácil por ese lado, y no es fácil tampoco como región fronteriza, por cuanto, a ver, como nunca, o sea, hay gran parte de la población que sí, es xenofóbica, que hay discursos muy de odio, pero vivimos en constante intercambio con peruanos y bolivianos, pero el hecho de ver cómo desde Santiago se lavan las manos y nos vienen como a votar a esta gente acá, y ahí veanlo ustedes cómo la devuelven o no a Bolivia, especialmente teniendo en cuenta también el proceso interno que está viviendo Bolivia, la falta de cooperación del gobierno de facto, la estamos viendo fea. Eso agudiza justamente los discursos de odio en contra de nuestros hermanos y hermanas bolivianas. Entonces, por ese, o sea, un segundo como factor que nos tiene como en tensión como ciudad. Y luego, como les digo, o sea, una pandemia en la que yo creo que todo Chile y todo el mundo está estresado de estar en la casa, pero a nosotros nos pillan en una fecha que es identitariamente muy, muy compleja. O sea, la gente está sufriendo porque no puede ir a pagar sus mandas a la Tirana, ¿cachai? Y el próximo mes se nos viene el Lolo, San Lorenzo, que son, de verdad que Iquique queda pelado.
no queda ni un alma, y estamos todos arriba, estamos todos bailando, estamos todos ahí en fiesta. Entonces, de verdad que la pandemia ha afectado como esa cotidianidad y ha afectado también como lo más profundo que ya tiene que ver con el sentido identitario, con la fe multicultural, transcultural del norte chileno. Nos complica como por todos lados. Y a eso súmale la miseria, súmale la cantidad de ollas comunes que tenemos, que solamente el municipio está apoyando. Ahí se apoyaron recursos, casi 11 millones de pesos por parte del Consejo Municipal. Rescato la figura, por ejemplo, del concejal del Partido Comunista, Matías Ramírez, en esas gestiones para apoyar a gran parte de las ollas comunes que en este rato están paradas. Y del gobierno regional y del gobierno central, ni se hable. Como que llegamos a un punto en donde no hay... ¿A quién tenemos la moneda? Por ejemplo, hay un fotógrafo que se instala siempre los días lunes, miércoles y viernes en La Moneda y saca fotos. Creo que el otro día estaba Sutil con la mascarilla, parece, y parece que le estaba gritando Piñera. No sé si vieron las fotos ustedes, no sé si las pudieron ver, pero era bien impactante cómo un empresario le estaba gritando al presidente. Era la roulette, pero ojo, Era la Cristian roulette, Larroulet, ¿cierto? que por lo demás fue... Cristian Larroulet, que fue ministro de Economía, estaba hablando de un Chicago Boy del equipo duro de los que rearmaron este país para el sistema neoliberal. Él ahora no tiene un cargo visible, pero tiene un cargo en el gobierno, trabaja en el segundo piso. Está como consultor externo, tengo entendido. Es asesor presidencial. En el segundo piso están los más brígidos, está el equipo político, ¿cachai? Que no tiene que aparecer en las cámaras, el equipo que administra, el gabinete, ¿cachai? Entonces, claro que sí, la roulette entiendo que es jefe de gabinete o algo así. Entonces, No, y es bien chocante porque... Y algo claro, ¿cachai? La roulette es quien tiene el vínculo directo con la grande empresa. No, sí está bien fuerte el tema así del desgobierno. Gente, disculpa, tengo una pregunta y esta va dirigida al o a la que se sienta dispuesto para responderla. Que lo que tocó el compa, claro, aquí haciendo un balance de un proceso que está todavía, su desenlace no lo vemos en un futuro cercano todavía, estamos en una coyuntura súper potente, por así decirlo. El segundo piso de La Moneda yo creo que lleva días con ataque. Probablemente haya gente dentro del mismo gobierno que esté pidiendo la cabeza de Blumel, etc. Y a mí me da la impresión de que por primera vez en la historia, quizás estoy siendo muy optimista, estamos haciendo, valga la redundancia, historia. Y parece que al gobierno lo que le dio miedo y lo que valió más, lo que más terrible, no es la muerte de las 30 personas o 40 personas del estallido o la muerte de miles de chilenos durante la pandemia, sino que la vida de esas personas pareciera no ser nada comparado con el peligro que representa el que se toque el modelo, o la piedra angular del modelo que es el sistema de la AFP, a propósito de lo que se va a discutir pronto. Me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes. Ya esto va para Sin Patria, para Feliz Bolchevique, para quien quiera responder. Estamos como en out. Me estaba tomando la chela, perdón. Estamos. Mucha inglés, tu pregunta. Salud por eso. Saludos por eso. Te hicimos gastar saliva sin motivo, disculpa. Filo. No, pero ¿cómo vos sintetizarías la pregunta? Así como de la manera más... Porfa. ¿Cómo la pandemia no está afectando al gobierno? Y qué desenlace le ven, así ya va a poner más contrafactuales. ¿Qué puede pasar? ¿Va a ser mejor? ¿Va a ser peor? Nosotros lo subimos también como historia en el grupo del Instagram y nos llegaron respuestas muy apocalípticas o más benevolentes, más buena onda. Mira, yo cacho que nosotros tenemos que analizar el concepto de las contradicciones. En este momento Chile es un país de contradicciones y nosotros creemos que esas contradicciones son contradicciones de clase, ¿cachai? Entonces, mira, viendo lo que ha pasado últimamente, lo que pasó con el estallido, cómo está el pueblo de Chile en este momento precarizado al extremo, las relaciones laborales se encuentran paralizadas, tienen la cesantía elevándose a niveles históricos, la gente que
está teniendo que salir a trabajar para poder sobrevivir, pero tampoco hay comida, pero tampoco hay empleo. Si de repente llega una caja de comida del gobierno, pero esa caja de comida dura 2 semanas y ya ha pasado un mes desde que se entregó, ¿cachai? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ahora decían que me iban a dar un préstamo de mi plata, ¿cachai? Luego, viene el 10% de la AFP, se aprobó. No se aprobó la idea de legislar para que ahora pase la comisión, para que después pase a la Cámara, para que pase por el Senado, para que luego se ratificada. Ok, no es como urgente, ¿cierto? Yo creo que esas contradicciones están acumulándose y nuevamente van a estallar, ¿cachai? Como decían ese meme que decía, si el Senado rechaza el 10%, llamada para el estallido, ¿no? ¿Ya? Se viene, o sea, lo que va a ocurrir ahora es eso. ¿Cuál es el desenlace del gobierno? El gobierno está ganando tiempo con la pandemia, está tratando de posicionar gente con la pandemia, o sea, te aseguro que el ministro Párez nadie lo conocía, pero ahora todos piensan que es como el profesional ultra sabio, inteligente, ¿cachai? Que sacó a Chile de la crisis, Sí. y así sucesivamente van armando equipos políticos de nuevo porque tienen que reinventarse. Nosotros tenemos que superar el modelo, pero tenemos que tener claro que la derecha ya decidió. Ellos ya saben que tienen muy pocas posibilidades de impedir el cambio de la Constitución. Entonces, ellos ahora están en una lógica muy de ceder, pero en un momento van a volver. Por ahora hay que mantenernos con los ojos claros respecto a que terminando la pandemia nosotros tenemos que sí o sí aprobar la nueva Constitución. Objetivo 1, objetivo número 2 y objetivo número 3. Y de ahí en adelante es otra lucha, pero si perdemos ese norte vamos a estar muy, muy complicados, porque esa conquista que la teníamos en las manos se nos puede escapar y ya se demoró 30 años en llegar una vez. Vamos a esperar otros 30 años, no creo, ¿no es cierto? Exacto, eso mismo. Prioridad número 1. Dale, Rox, dale. Ya. Estoy como viviendo la palabra hace rato. ¿Sí? Sí, pues, no la palabra. El capitalismo de la palabra. Y no voy a decir nombres. No, escribe un mensaje textual acá, hay un chat. A lo que está pasando, dije que no iba a decir nombres. Solo eso. No, con respecto a lo que está pasando, como lo de la pandemia, lo que puede llevar, yo creo que el segundo estallido va sí o sí. Y no creo que sea el término de la pandemia, que termine la pandemia y nosotros vamos a presionar. Yo estoy viendo los territorios que es una presión que se está dando ahora. Se está dando con las ollas comunes, se está dando con la agudización de contradicción y con el mal manejo del gobierno. El mal manejo del gobierno en el sentido de dar este tipo de cuarentena como en espacio, en otros espacios no, como que en un sentido científico que lo llevó al final de una cuarentena en que la gente ya había agotado todos sus recursos económicos. ¿Qué queda después de agotar todos sus recursos económicos? ¿Cómo se alimenta esa gente? ¿Cómo mantiene a su familia? ¿Cómo paga las deudas? Nosotros si hubiéramos puesto la estructura de China y si hubiera puesto la cuarentena desde el principio, estaríamos ya a punto de salir de la cuarentena. La gente hubiera ocupado los recursos que si es que tenía recursos guardados para mantenerse, ¿sabes? Y fuera de eso también agudiza las contradicciones geopolíticas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los mejores gobiernos que se han manejado la pandemia en América? Quiero dejar esa pregunta abierta, a ver si sabe que me responda. ¿Cuáles han sido los mejores gobiernos en el manejo de la pandemia? Mira, Cuba lo está haciendo súper bien. Brasil, loco, lo ha hecho fenomenal, weón. Galeta, sí. La mascarilla son para los homosexuales, sí. Con eso lo deja claro todo. No sé, difícil. Imagino que, así de mi ignorancia, Uruguay puede ser por la poca cantidad de personas. Podría ser. Ya, pero Uruguay es chico. Tipo, Cuba lo está haciendo súper bien, pero los cubanos también tienen resuelta una cuestión que nosotros tenemos años luz todavía que es el Estado se encarga de la salud, o sea, y no hay discusión. O sea, cuando fui a Cuba hablé con un taxista y el loco dijo, yo tengo a mi papá que se está muriendo de cáncer al pulmón, pero hasta el día que se muera, en su pieza va a haber una maquinita y hay médicos que lo van a ver. Nosotros estamos a siglos de eso. Sí, bueno, es un lujo eso, acá. Dos cosas al respecto. Tengo mucho contacto igual con algunos compas de Venezuela y creo que hay bueno, para cerco mediático y no tenemos certeza. O sea, yo escucho como desde lo que no sale o poco salen las noticias y lo que cuentan también los compas, creo que no podemos tener certeza de lo que pasa en Venezuela, ya en este rato. Pero igual hasta aquí creo que hay un balance relativamente positivo. De países que lo han hecho bien. Y segundo, en relación a lo que puede pasar eventualmente post pandemia o cuando bajen un poco el tema de los contagios y la gente pueda salir a la calle. Sí,
el estallido 2.0 se viene y se viene cuático. Creo que hay más rabias acumuladas, hay más gente que quizás nunca se terminó de convencer. No sé, yo lo veo desde acá, desde el territorio en el que vivo. Y de nuevo, imagino que no les llegaron ciertas noticias, pero acá, por ejemplo, algunas de las ollas comunes que hoy en día están operando, que con las organizaciones con las cuales yo participo acá, sociales, hemos estado apañando, no les llegaron cajas del gobierno hasta que salieron a quemar neumáticos. Y principalmente mujeres pobladoras, mayores de 40 a 50 años, y que están haciendo ahora a cargo de la alimentación de una población completa, ya todos los días con la olla común, etc. Pero más allá de eso, más allá de cómo se van configurando como estas nuevas rabias y más actores sociales que se van a sumar a un estallido 2.0, me cargan esos términos como tan millennial, en realidad, es como más vieja y no me gusta. Ay, más vieja, ya tengo 30 nomás, pero me siento así como vieja. Eres millennial. La cosa es que una cosa que no podemos perder de vista también es la capacidad de reconversión del modelo mismo, de cómo en una y otra oportunidad históricamente has podido reconfigurarse, retransformarse desde su más profundo fundamento y se ha mantenido. Entonces, más allá de cómo pensar en términos coyunturales de un nuevo estallido o un no nuevo estallido, es cómo posicionar a los distintos actores, actrices sociales que en este rato estamos como desde el descontento en pro de un proyecto político distinto. Creo que por ahí va la cosa, porque este modelo tiene una capacidad de reconversión, así que es como, o sea, le cortáis la cola y le crece otra, ¿cachai? Se vuelve buena persona. Entonces, como más allá de pensar como en el modelo, pensarnos a nosotros como oposición al modelo. ¿Qué vamos a hacer para justamente pelearle a esta serpiente de 100 cabezas? Yo creo que algo muy lindo que va a resultar de esto, acuérdense después de la peste negra vino el renacimiento, ¿ya? Así que tengan un poco de fe. Yo estoy contigo, Marquito. Aunque suene cliché. Pero el tema aquí de fondo es que algo que se le criticó mucho al estallido social es que faltaba de cabezas o movimientos o una articulación social o algo más territorial. La pandemia dio eso. Es muy curioso que en una situación crítica la sociedad en sí misma se pudo buscar a sus vecinos, conocerse. Oye, hay gente cagándose de hambre allá, bueno, hay que ir a ayudarlos, weón. Eso no estaba muerto, estaba bien dormido en Chile y despertó, pero ¡pum! Cuando se decía que los chilenos eran individualistas, ahí está. Hubo un despertar muy lindo. ¿Ya? Que se están riendo ya. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son? Sí. Son las mujeres. No, con respecto al individualismo de los chilenos, las personas que se organizan son muy pocas. Es decir, la mayoría de los chilenos están cerrados en su casa jugando un videojuego o viendo cómo... Y la organización no vino de la pandemia, vino después del 18 con las asambleas territoriales que surgieron en todo el país. También surgieron hartos movimientos y cordones, ¿sabes? Y desde entonces se empieza a movilizar y a partir de esas mismas asambleas territoriales muchas veces salen los que son las ollas comunes. Ahora han surgido muchas ollas comunes en los territorios, una falta de carencia, pero también viene desde ahí. La organización no vino desde la pandemia, vino desde el cuestionamiento del estallido social, que trajo ese tipo de, como ese bichito colectivo en las personas que todavía no se movilizaban. De hecho, yo me empecé a movilizar después del 18. Yo no estoy militando hace 1000 años, yo empecé la movilización después del 18. Porque dije, ya, si nosotros no damos este movimiento, no estamos en las calles, no nos estamos movilizando, no estamos dando discusión política, nos van a cagar. No nos podemos dar esa discusión desde nuestra comodidad. Tenemos que salir a la calle, tenemos que disputar terreno, tenemos que estar con los trabajadores, tenemos que estar con los movimientos sociales. Y eso es lo que yo invito a la gente, al común de la gente, ¿cachai? No nos podemos quedar sentados en la casa. Porque si nos quedamos sentados en la casa, estamos siendo partícipes y cómplices de lo que está pasando. Tenemos que salir, tenemos que movilizarnos. Pero cuidándonos. Con mascarilla, por favor, chiquillos. Por favor, lance las manos. Salimos por 1 de mayo, salimos con distancia social, pero salimos. Acá, bueno, en regiones distintas,
acá las asambleas territoriales no han jugado ningún rol. La asamblea autoconvocada, que fue la más grande que se organizó después del 18 de octubre, más fragmentada que trosco en carrete. En realidad, y lo mencionaba así como muy en la pasada, pero creo que nuevamente, y de hecho ahora que se van a ya cumplir 50 años del triunfo de la Unidad Popular, una cosa que rescato mucho desde también como labor de investigación, de cómo las mujeres han generado resistencia desde la guata, desde la cotidianidad del saber alimentar a la familia, alimentar al barrio, alimentar a Chile. Y creo que es ese saber popular justamente no sé, quizás en otros territorios distintos, como dice acá la compañera, que sí operan las orgánicas que se generaron después del estallido, pero acá en Iquique no es así. Y acá lo que opera sí es una suerte de sabiduría popular que se vuelve a manifestar nuevamente con rostro de mujer, de mujeres en las poblaciones, y bueno, no sé, mi mamá en algún rato fue dirigente a HAP allá en Santiago. Yo no conozco eso porque tuve una vivencia distinta gracias a su esfuerzo, pero ahora me veo como en una especie de puente mirando a otras mujeres que de generaciones distintas están haciendo lo mismo. Y al menos acá se manifiesta así, más allá de las orgánicas, lamentablemente del estallido, que podían haber servido de mucho más, pero atomizadas acá en Iquique terriblemente. Pero aún hay esperanza. Sí, aún Pero esperanza. aún hay esperanza. Vamos con las secciones para ir dándole el círculo al podcast. ¿Les parece, chicos? ¿Estamos? Bueno, sí, Estamos. Vamos a seguir con nuestros personajes de la semana que cada vez se están esforzando cada vez por aparecer mejor. No sé quién quiere continuar. David, estás un poco callado, así que te voy a lanzar a la parrilla. Ya, yo la voy a hacer cortita y quiero mencionar un personaje vitalicio del programa, porque yo creo que capítulo de Sin Patria en el que no la nombramos no es capítulo de Sin Patria. Quiero mencionar a Jacqueline Marriselberg. Shush. Ay, qué persona más molesta. Sí. Como que me curé de repente. Eso. Ya, no hay razones, ¿cierto? Ya habla por sí solo. Solo per se. Ella está siempre, ella está. Sí. No hay que por qué decirle por qué. No sé. Dale, por J que tiene su personaje, parece. Personaje de la semana. Oye, me la ponen difícil, está difícil. Puede ser nefasto como bueno, ya es un personaje de la semana. Voy a poner un personaje, la verdad la gente no puede ver sus caras, pero yo sí, así que solamente para ver sus caras quisiera mencionar a un personaje que esta semana cumple otro aniversario más de su fallecimiento. Estoy hablando del gran joven revolucionario libertador de Corea del Norte, Kim Il-sung. Está en mis pensamientos, el líder supremo, así que eso. Vive el líder supremo. Y así Spotify no censura. Bueno, no sé, que sigan las compañeros. Mi personaje, bueno, aquí también, comisaria del pueblo. Pablo escucha. No, mi personaje de ahora y siempre, el día 5 de julio se cumplió aniversario de muerte de la gran Clara Zetkin, justamente ya que hablábamos al inicio respecto al mariaje, marxismo y feminismo. Pucha, una de las fundadoras, honor y gloria, personaje. Dale polilla, dale polilla. No, disculpen las chiquillas, mejor. No, las chiquillas. Pues. No, yo me sumo a las palabras de la compañera, de hecho lo había estado pensando, pero en realidad no quería mencionarla tanto porque de su biografía no he leído tanto. Pero así como personaje de la semana, qué complicado. Puede ser algo que haya sentido como de corazón. Es Esther Valdés, que es una mujer que se organizó en 1900 en el primer sindicato de costureras, y también generaron los primeros diarios de mujeres en 1900 y algo, 1908 parece, que fue primero la Alborada y después la Palanca, que las mujeres se vienen organizando desde hace siglos, que el feminismo no es algo nuevo y que la explotación obrera existe, y las costureras son las últimas en el peldaño, con un sueldo de 162.000 pesos mensuales. Y hay que visibilizar lo que está pasando con las mujeres hoy en día en este peldaño del sistema neoliberal. Eso. Dale bolilla, dale bolilla. Bueno,
Mi personaje quizás puede sonar algo mundano, aunque para que no se note que no tengo ninguno, lo acabo de inventar. No, mentira. Pero yo creo, no sé si, no lo he dicho, ¿no? Pero para mí alguien que está siempre ahí colectivo, pero que ahora últimamente salió a la palestra, pero siempre está olvidado, yo creo, pero es como el buen chileno chaquetero, el mismísimo Jorge González, nuestro rockstar chileno. Que yo creo que no se le ha dado el merecido respeto que merece, que estoy seguro que gente le gusta más Cerati, que llora más Cerati que cuando muera Jorge González. Porque creo que nuestro prócer de la música le queda poco ya. No quiero ser mal agüero, pero hay que, yo creo que yo soy partícipe de querer a la gente cuando está viva, más que cuando ya muere y todo eso, ¿no? Y por lo menos a mí quiero hacerle un homenaje a nuestro rockstar chileno. Me emocioné un poco. Pero yo quiero agarrarlos para el hueveo. No solo porque el personaje que voy a decir siempre huevea a la derecha y la huevea en vivo. Me refiero a Julio César Rodríguez en el Chilevisión, que le encanta huevear Degenereque. senadores UDI. Uy, weón, cuando yo desayuno y veo esa hueá, digo, pero weón, ese hombre se lo van a pitear en algún momento. Debería tener guardaespaldas, porque lo que él está haciendo a través del humor, fíjense, a través del humor, le está dando palos muy duros a la derecha y ellos ya se están como que se lo toman ya como hueveo. Tal vez porque es simplemente un animador, pero hay mucha gente que goza cuando él hace esos palos hacia la derecha. Le encanta. Y verlo en la mañana para la mayoría de los chilenos es algo muy sensacional. No sé si seguimos con recomendaciones inmediatamente. Marco Curiano, ¿Te tengo parece? ninguna. Yo tengo un texto como recomendación de esta semana. Es un texto de educación. Es un poco, no sé si aburrido a la gente, alguna gente lo va a encontrar aburrido, yo lo encontré muy bonito. Es un texto sobre ideologías curriculares en el debate y negociaciones del currículum chileno de historia, geografía y ciencias sociales de Renato Gasmuri Stein, ¿ya? Él es un doctor de didáctica de historia, geografía y ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, y en este caso el texto está en la revista de Estudios Pedagógicos. Si la gente le gusta la recomendación, la vamos a subir en el Instagram de Sin Patria. Pero básicamente es una investigación que destaca las ideologías curriculares que hay detrás de la formación curricular en Chile para cómo los niños estudian o se acercan a la historia en la escuela, de historia, geografía y ciencias sociales. Identifican las 5 ideologías: la neoliberal, la conservadora, la liberal, la crítica y la postcrítica. Y bueno, el texto, a mí lo que me gustó del texto es que define en pocas palabras, de manera concisa y directa, estas 5 ideologías que hay, y bueno, ayuda a saber muy bien cómo la educación chilena se va construyendo desde las instituciones de poder. Y te dan a entender, y dices, por esto es así, por esto es así, y es cortito. Son 15 páginas muy, muy fáciles de leer. Dale, Jota. Vale. Yo quisiera brevemente recomendar un libro que terminé de leer hoy, de hecho muy bueno. Es La crisis de la socialdemocracia de Rosa Luxemburgo. Es bien interesante, sobre todo si este libro lo comparamos con el contexto chileno y la crisis del modelo, y sobre todo la crisis del modelo socialdemócrata, ¿cierto? Y cómo esto ya en Alemania fue capaz de... la superdemocracia, la superlibertad fue capaz de evitar guerras mundiales, fue capaz de ceder ante todos los intereses del capital y colapsar en sí misma. Ya vemos lo que pasó en Alemania: 2 guerras mundiales, hasta un Hitler llegó al poder, pero ellos eran los socialdemócratas los que la llevaban antes de, pues. Entonces, bien interesante el análisis que hace Rosa Luxemburgo. Nuevamente, por supuesto, está disponible en la biblioteca de Feminist Bolchevique, ahí en el Drive, por si lo quieren descargar, totalmente gratis, por supuesto. Educación libre para todos. Muy buen libro, chicos. Ese está bueno. Sí, está interesante. Oye, yo le dejo como recomendación, hay bueno, en España, en Barcelona especialmente, hay una escuela bien nutrida, o sea, de historiadoras feministas, marxistas, de las que rescato varias. De hecho, una de ellas tenía una cátedra sobre Kollontai hace unos años atrás, no sé si todavía seguirá. Pero hoy día me quedo, por ejemplo, con Ángeles Maestro, Feminismo Marxista, notas acerca de un proceso en construcción en donde se evidencian, bueno, creo que Kollontai
es una de las más, entre comillas, radicales, que va planteando temas desde la vida privada, la sexualidad, por ejemplo, que no habían planteado otras teóricas tan importantes como la Clara Zetkin, como la Rosa Luxemburgo, a las cuales le tenemos un montón de cariño, pero digamos que la voluntad fue más puntúa, por así decirlo. Entonces los textos que tratan de ella y que por lo demás se alejan un poquito de ciertas corrientes medio nocivas, como por ejemplo el trotskismo, son siempre dignas de leer, así que ahí Ángeles Maestro recomiendo. Seguimos con la compañera. ¿Yo? ¿Me tiro? Yo quería... Sí, cualquier cosa, un paso si no hay, no hay recomendación todavía. Un plato de comida, una canción. Yo quiero recomendar dos cosas. Puedo hacer dos recomendaciones. No son libros, porque ya libros tienen harto recomendado. Mi primera recomendación es que vamos a hacer un podcast con los chiquillos próximamente para que lo escuchen. Y voy a darle el sentido del nombre. Nos inspiramos. Yo me inspiré con la compañera Karen. Le pusimos Caramelo y Rojo. Así que para el próximo, para que nos vean, un dulce comunista, un dulce, para que nos escuchen. Y el segunda recomendación es que todos somos Valle Verde. Y todos somos Valle Verde. Acá tuvimos un consenso total con Valle Verde. Yo no vi ninguna estructura, yo sentí el consenso. ¿El consenso cuál es? Sacar a los dos Joaquines que nos están limitando, nos están haciendo pasar hambre, morirnos en lista de espera. Entonces quiero recomendar a la gente que escuche esto, aunque sean 2 o 3 personas, aunque sean más, que piensen en Valle Verde, cuando lo tengan en su mente, que a partir de eso se movilicen para ir en contra de los dos Joaquines, que de por sí es el origen de la violencia, lo más violento que existe. Esas son mis 2 recomendaciones. Síganlas, chiquillos, sean felices y viva Valle Verde. Sí, qué bueno. Sí, la compañía va a creer, pero la población, la olla común que se levantó en barricada acá en Iquique se llama Valle Verde. Oh, no es coincidencia. No veníamos preparados, pero... Sí. Esto no está boteado, obviamente. Dale Marco, porque siempre si lo tiramos al último. Pues el Marco ya recomendó. ¿Y la recomendación ya? No sé. Chucha. Las drogas. Pegado en internet, no sé qué están decidiendo. Ya hay el mío más mundano, bueno, últimamente, como muchas cosas de la pandemia, he descubierto unas cosas. Como yo soy muy ñoño gamer, descubrí un youtuber que lo quiero dejar ahí para que a la gente le gusta como juegos más retro. Se llama Tuber Viejuner. Y hace un review de todo de puros juegos antiguos, retro. Y me hizo comprarme esta cosa, ahí lo veo en pantalla, que es una consola que emula desde la Atari hasta Play 1. Y me ha tenido aquí viciado jugando al Mortal Kombat, todos estos juegos. Así que si a alguien le pica ese bichito de retro gamer, se lo dejo ahí. Se llama Tuber Viejuner. Un caballero muy simpático, ¿sí? Muy entretenido. Que me hizo gastarme plata en eso. Yo tengo una recomendación súper cortita que se aleja un poco de todo lo que son los libros, pero no creo que por ello sea menos política, porque siento que el arte, la cultura y sobre todo en una era donde lo audiovisual lo lleva en difusión, es importante tenerlo en cuenta. Hay una plataforma chilena que yo creo que varios ya la conocen, pero nuestros escucha o la persona que lo escuche, ojalá que la note y la apoye. Se llama Onda Media. Es una plataforma chilena como Netflix, donde se dedican a circular películas, videos, cortometrajes y otras producciones audiovisuales nacionales a cambio de nada, solamente tienes que registrarte. Así que eso, cabros, apoyan el arte local, apoyan la cultura, porque esa es una trinchera súper buena y válida. Y Exacto. ahí van a salir cosas súper interesantes. Eso mismo. Eso. Sacaba los pitutados de siempre también del cine. Ya estoy chato Oye, de si ver los fondos sí están rígidos. de ver a Ariel Levy, ya estoy chato ya. Estaríamos cerrando ya. Estaríamos. Estaríamos cerrando. Fue un gustazo, chicos. No sé si David quiere cerrar con palabras finales. Sí. Él es bueno para las palabras finales. Al final,
al final, de nuevo, reiterar lo que dije al principio, vale por la buena onda, gracias por la receptividad, a diferencia de otros programas que hemos tenido, entre nos, que tratamos de distendernos un poco más. Ahora fue una conversación súper densa, pero necesaria, porque de estas discusiones yo creo que de aquí nacen grandes ideas y cuestiones que son necesarias, sobre todo ahora. Pero a ustedes, eso, de verdad, dedito para arriba para todos ustedes, bacán, cabros, y sigan con su pega, porque de verdad que también los memes, el internet y la comunicación en la trinchera, bacán. Sí, eso por mi parte. mismo. Y usted lo está haciendo Saludos muy a bien. distancia para todos. Sí, muy buenos memes. Muchas gracias por participar con nosotros, con este grupo de nefastos. Bacán, bacán, cabrón, bacán. Es una instancia muy buena. Y un mensaje a toda la gente que se dice liberal. Escuchen el podcast y aprendan un poco de tolerancia. Giles, conchas de su madre. Tenía que decirlo. Está bien, para todos los Se seres de pegan mí. con el liberalismo y andan segregando, weón. Ya, eso fue todo en esta oportunidad de Sin Patria. Que tengan una muy buena tarde, noche. Nos vemos. Esto es En Memoria de Alvarito. Buenas noches, este toque. Chao. Cuídense, gente. Que estén ¿Ya bien. podía dejarte grabar?